Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Afortunadamente con Valeria Arellano. El día de hoy yo creo que es uno de los capítulos más especiales que voy a grabar y, y con una de las personas más importantes en mi vida, seguramente, y seguramente para todos en su casa será de la misma manera. Y con motivo del Día del Padre, pues se me ocurrió, ¿por qué no invitar a mi papá a entrevistarlo en este podcast? Y creo que va a ser una bonita experiencia para mí, para él, pero también esperamos que sea una experiencia muy enriquecedora para todos los que nos escuchan como hijos y para todos los que nos escuchan como papás. Papá, bienvenido a mi podcast de Afortunadamente con Valeria Arellano. Hola Valery, ¿cómo estás? Me siento muy afortunado en que me hayas invitado a este proyecto de vida que tú tienes. Gracias, creo que es la primera vez que voy a participar y me siento muy contento y nervioso de estar en tu canal. Quiero decirles que mi papá y mi mamá, ya tendré tiempo de entrevistar a mi mamá, que es un estuche de monerías, pero son los más extrovertidos de la familia. Entonces, eso de nervioso, pues estoy segura de que en 3 segundos se le va a quitar. Pero la verdad es que qué bueno que se me ocurrió y estoy muy, muy feliz de compartir con ustedes pues lo que hemos vivido y lo que mi papá ha vivido, ¿verdad? A ver qué nos cuenta. Papá, a ver, la primera pregunta que te quiero hacer es, después de 32 años como papá y 65 años de vida, ¿para ti qué ha sido ser papá? Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí primero como papá, quizá fue la alegría más grande que había tenido en mi vida. El día que naciste tú, mi primera hija. Fue un gran regalo de Dios y fue una alegría incomparable. Alguna vez nosotros vimos la experiencia del encuentro matrimonial y me preguntaban lo mismo: ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida ha sido cuando fui papá, cuando fui papá por primera vez. Creo que era un regalo, lo tomaba yo como un gran regalo que Dios me había dado, sí, y al mismo tiempo decir, sabes que pues ya está aquí y la voy a querer y la voy a cuidar como nunca y le voy a dar todo y la voy a proteger para que nada le pase. Te llegan muchas cosas en ese momento a la cabeza, ¿verdad? Entonces, pues ha sido una gran experiencia. Primero, obviamente, pues vas viendo a tu bebé, vas viendo cómo se alimenta, cómo crece, cómo la bañas, ¿verdad? Cómo la vas cambiando, después vas viendo su evolución, empieza a caminar, te empiezas a salir algunos miedos de que se vaya a caer, y después vienen unos retos, ¿no? Donde empieza a formarse, después a hacerte preguntas, y en fin, ha sido toda una 32 años, como tú dijiste, 32 años de experiencia como papá, que una vez, que aunque mi hija ya tenga 32 años y mi hijo tenga 30, pues no dejas de preocuparte y de decir, híjole, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, Dios quiera que sí, pero voy a poner el mejor esfuerzo. Entonces ha sido una gran experiencia y alguien me dijo, pues uno no deja de ser papá hasta que se muere, ¿no? Entonces, pues aquí estamos en la lucha, hija. Muchas gracias, papá. Otra pregunta. A veces los papás quieren darle todo a sus hijos y se sienten culpables de no hacerlo. Después de esta experiencia tuya como hijo y tuya como papá, ¿qué les podrías aconsejar? Y si tienes por ahí algunas experiencias que nos puedas platicar para no sentirlo como un sermón o como una homilía, ¿no? Sino pues como un consejo de alguien que lo ha vivido en la vida real, ¿no? Y común y corriente. Fíjate que yo tuve la suerte de nacer, tú lo sabes,
en una familia de 8 hermanos, con un papá empleado, ¿verdad? Que se fue saliendo poco a poco, ¿verdad? Él estudió nada más hasta la secundaria y después ahí fue luchando y fue creciendo. Pero el hecho de que fuéramos 8 hermanos, pues sí teníamos algunas limitaciones, ¿verdad? Yo creo que mi papá fue muy organizado y nos supo dar casa, vestidura y sustento a todos, pero no contábamos con un poquito más que nosotros pudiéramos querer, ¿no? Entonces, su filosofía de mi papá era, pues si quieres algo, pues hay que trabajar para tenerlo, hay que luchar. Y yo cuento que yo mis primeros trabajos fueron como a los 9 años, ¿verdad? A mí siempre me gustó trabajar para poderme hacer de mis cosas, porque nos daban un domingo de 50 centavos, estoy hablando hace 60 años, vamos a suponer, ¿verdad? Y pues 50 centavos también estaba limitado, se acababa muy pronto, ¿no? Entonces, empecé yo a crecer y me empezaron a dar ganas de darme cuenta que podía ganar dinero y con ese dinero podía trabajar. Y fui creciendo y un día me acuerdo que él pudo comprar su coche, ahí me enseñó a manejar desde muy chiquito y me fui chofer de la familia desde muy joven, desde los 15 años, 14, 15 años. Pero el coche nunca me lo prestaba, o sea, era nada más para la familia. Y un día me acuerdo que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no usas el coche de tu papá? No, pues porque no es mi coche, es el coche de mi papá. ¿Y por qué no te lo prestan? Pues porque es un coche para toda la familia. No, lo que ves es que tu papá es un egoísta. Y ¿a poco quiere tu papá que sufra lo mismo que él sufrió para tener las cosas? Y me metió cosas en la cabeza. Entonces llegué yo a mi casa y le digo a mi papá, oye, papá, préstame el coche, ¿no? Y no, ya te he dicho que no, que el día que tú trabajes y tengas tu propio coche, entonces sí sacas tu coche, ¿verdad? Y ¿a poco me voy a esperar hasta que yo trabaje, hasta que yo haga esto? ¿Y a poco quieres que yo sufra lo mismo que tú sufriste para tener las cosas? ¿Y cuál creen que fue su respuesta? Sí. Sí. Sí, esa fue su respuesta tal cual. Y pues palabras mágicas, ¿no? Palabras mágicas, yo siempre lo digo. Yo no sé si mi papá me conocía o le salió en automático, pero creo que le salió muy bien. Y pues nosotros pues entendimos que había que luchar. Y lo mismo me pasó cuando se me ocurrió emprender un negocio a los 26 años. Y un negocio que a la actualidad lo tengo, a la actualidad sigo comiendo de él, sigo viviendo de él. ¿Cuántos años después? ¿Perdón? ¿Cuántos años? Pues de 26 a 66, casi 40 años. Sigo en lo mismo. Y yo le dije, no, papá, yo voy a dedicar a hacer trabajos a la industria. Mi papá era empleado, no sabía lo que era eso, o como que no le caía el 20, le hubiera gustado que yo fuera un empleado de Comisión Federal de Electricidad, que era donde él trabajaba. Y yo como que yo quería mis propias cosas. Y recuerdo también que me dijo, bueno, te quieres dedicar a eso, pero ya te diste cuenta que si en ese tipo de trabajo no agarras el trabajo y no cobras, no comes. Sí, ya lo entendí. Otra vez, palabras mágicas, ¿verdad? Porque me fui a México y muchas veces no tuve para comer. Muchas veces no tuve para comer, pero tampoco me atrevía. Bueno, créanme, ni se me ocurría ir a mi casa a decir, oiga, pues no tengo para comer, mándeme dinero, ¿no? Simplemente yo entendí que las palabras de mi papá eran serias y que tenía que luchar por tenerlo. Entonces, para mí esa fue mi gran formación, ¿verdad? Que si
Punto número uno, que no te vas a morir de hambre y que gracias a eso vas a salir adelante. Entonces, pues esa es una experiencia que tengo a la fecha, sigo con ese concepto. Con mis hijos trato de que sea de la misma manera, que lo entiendan, ¿sí? Pues que algún día nosotros no vamos a estar y que ellos tienen que luchar por su propio sueño. Mi papá como les dije, a mi papá le hubiera gustado que yo fuera un trabajador de esta empresa paraestatal, pero no era lo que yo quería, ¿verdad? Y ahora con mis hijos, pues me pasa exactamente lo mismo. Si a mis hijos no les gusta lo que yo hago, pues yo tengo que respetar eso y lo único que sí les hago ver es, pues si no trabajas, no comes, ¿verdad? Si quieres darte un gusto, un lujo, lo que tú quieras, pues hay que trabajar para tenerlo. Y créanme que no tengo ningún resentimiento con mi papá, más bien cada que lo veo, todavía tengo la fortuna de tenerlo, lo abrazo, le doy un beso y le agradezco por esa formación que nos dio. Digo que nos dio porque, como les dije, somos 8 hermanos y los 8 hermanos pues fuimos educados con la misma vara, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Papá, ¿y no te traumó como que no, ese sufrir, ese no tener para comer de repente? O sea, o sentir que no tenías el apoyo de mi abuelito, como que, digo, ya dijiste que no tienes un resentimiento, pero en ese momento, ¿o por qué lo agradeces? Como que, ¿qué fue lo bueno? Digo, porque algo bueno debió salir después de 40 años, más allá del aguántate y más allá del no le pidas a tu papá. Digo, ¿podrías decir que valió la pena? Y si podrías decir que valió la pena, ¿por qué sientes que valió la pena a tal grado que puedes confiadamente como repetir la historia con nosotros? Bueno, mira, la verdad, nunca se me ocurrió pedirle, o sea, dentro de mi esquema mental, no estaba ir a decirles, oigan, no tengo, o sea, no, o sea, como que a mí me quedó muy claro que había que luchar, que había que trabajar. O sea, como les dije, yo empecé a trabajar muy joven, y casi me atrevo que de niño, porque me gustaba el trabajo. Entonces, no sé, no, ahorita no, si algún día lo llegué a pensar, ahorita no lo recuerdo que lo haya pensado, ¿verdad? ¿Y por qué me sirvió? Pues porque como dicen, cuando estás en el fondo no hay otra más que nadar para arriba, porque ya más abajo no te puedes ir. Entonces sí me ayudó muchísimo eso. ¿Por qué? Porque me hizo que sacar el coraje para salir adelante, ¿verdad? Y yo tenía el sueño de formar una familia y decía, pues, ¿cómo la voy a formar? Sin dinero, ¿verdad? Y dicho y hecho, todavía cuando tu mamá y yo nos casamos, yo seguía igual buscando trabajo y agarraba una chambita y pues me alcanzaba yo platico siempre que me alcanzaba por una lata de atún y unas galletas saladas y ya con eso me daba energía para 3 días. Pero pues el espíritu de lucha que me forjó él, que me forjó tu abuelita, siempre decía, hijo, tú sigue el ejemplo de tu papá, trabaja y vas a salir adelante. Entonces, pues no, créemelo, sinceramente les digo, no guardo ningún resentimiento. No recuerdo algún día haber dicho, le voy a hablar y me va a decir que no. Yo estoy seguro, estoy completamente seguro que si yo le hubiera hablado y le hubiera pedido, me hubiera dado, ¿sí? Porque él sabía que no era flojo, simplemente no me habían salido los negocios como yo esperaba, ¿no? Pero no se me venía a la mente. Pero no, yo creo que yo tengo un papá bueno, un papá que me supo formar, ¿sí? Como les dije, pues él no tenía un super salario para darnos de comer a 8. O sea, darnos de comer muy bien, sí, y nos trató muy bien, y todos los años nos llevaba de vacaciones, y todos los fines de semana nos sacaba al campo a dar la vuelta, o sea, siempre nos dio lo indispensable. Lo demás, pues nosotros entendimos que teníamos que trabajar por él. Pero no, ni trauma, ni resentimiento, más bien, créanmelo, no es
porque estamos en la entrevista, ¿verdad? O en esta plática, y no es por hacerlo ver así, sino que así realmente yo lo vivo. Inclusive a veces platico yo con mis hermanos que no les tocó vivir esto porque yo me fui a México, como les decía. Pues ellos no se dieron cuenta de esto. Hace poquito lo platicaba yo con uno de mis hermanos y mi cuñada, y me decían, es que pues no aparentabas eso. Yo, pues, ¿qué quería que dijera? Que ponía aquí cara de triste para dar lástimas, pues no se vale, ¿no? Entonces, no, estoy muy agradecido con esa formación que me dio, la verdad. Y yo espero que mis hijos lo entiendan de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento vamos a tener que sacar la casta para salir adelante. Exactamente, yo como hija podría decirles que sí, efectivamente, digo, quizá mi papá no fue tan duro, pero sí, creo que sí supo transmitir ese, pues allá tú, ¿no? O sea, si tú puedes, en varias ocasiones me acuerdo muy bien que además me exigía, ¿no? Yo siempre rentaba cuartos chiquitos cuando estaba en la universidad para no gastar tanto dinero. Y justo cuando menos dinero tenía y cuando no tenía, pues ya cuando era independiente, cuando no tenía su apoyo como universitaria, de repente me dijo, no, pero ya busca un cuarto más grande, ya busca un cuarto más digno, me decía, porque yo era medio tacaña, ¿verdad? No es porque no tuviera, sino porque no quería gastar. Y y me dijo, no, ya búscate un cuartito más grande, ¿no? Y entonces me exigía y yo no tenía dinero y me decía, y le decía, bueno, tú apóyame. Y me decía, no te voy a apoyar, no te voy a dar dinero, pero si un día lo necesitas, me avisas. Pero tú anímate. Entonces imagínense pagar, digo, también relativicen los precios, pero no sé, yo supongo que mi primera renta yo creo que fue como unos de 2,500 pesos y después, no sé, subió yo creo que unos 6,500 más o menos. O sea, era un salto, ¿no? Y entonces a mí me dolía el codo destinar tanto dinero de mi ingreso para una renta y que además justamente di ese cambio cuando no era empleada, es decir, cuando no tenía un ingreso seguro. Y él me aventó, él me dijo, tú inténtalo, porque si yo te ayudo, nunca vas a dar el paso. Entonces, pues también yo reconozco esa parte y como este chiste, ¿no? De, pues sí, que tú cuéntaselos, papá, el del cocodrilo, el del rancho. ¿Ya sabes cuál? Sí, cómo no. No, bueno, yo creo que sí, a veces necesitamos el empujoncito de alguien, ¿no? A veces nos da miedo tomar las decisiones o algunas decisiones porque pues es un pánico a la incertidumbre. A veces yo lo platico que es como cuando niños íbamos a la alberca y veíamos que gente se aventaba del trampolín y tú te querías aventar del trampolín, ¿verdad? Pero te daba miedo. Lograbas vencer el miedo hasta subirte a la tabla y ahí te quedabas en la tabla y no te aventabas hasta que los demás amigos empezaban. Te voy a aventar, si tú no te avientas, yo te aviento, si no tú no te avientas, yo te aviento. Y a lo mejor te avientan o a lo mejor te avientas tú, ¿sí? Te avientas tú con tal de que no te avienten y te das cuenta que no pasa nada, ¿verdad? Entonces a veces necesitamos gente que nos dé un empujoncito, ¿no? Nos da miedo ese empujoncito, pero a fin de cuentas ayuda, ¿verdad? Entonces, yo creo que así es en la vida. A veces hay que dejarnos que los amigos, los conocidos, nos den ese empujoncito de ánimo, ¿no? Hace ratito yo hablaba de que yo empecé un negocio a los 26 años. Y lo empecé ese negocio realmente porque había una crisis, estoy hablando de 1982. Para variar había crisis, devaluaciones y demás.
y cerró la empresa donde yo trabajaba. Entonces, había muy poco empleo y por las circunstancias me obligaron a independizarme, ¿verdad? A trabajar por mi cuenta. Entonces, fue ese empujonzote que yo recibí y cuando te tiras del trampolín, ya nomás esperas a ver a dónde vas a caer, ¿verdad? Pero sí, a veces hay circunstancias, no necesariamente personas que te avientan, ¿verdad? A veces dices tú, oye, me quedé sin trabajo y lo único que sé es hacer tamales, pues ponte a hacer tamales, ¿verdad? Y yo creo que la vida es muy bonita cuando la disfrutas de esa manera. Y la vida es muy bonita también cuando tú lo transmites eso a tus seres queridos, a tus hijos, porque yo creo que los enseñas a luchar, ¿verdad? Los Papá, enseñas a luchar por lo que quieren. Perdón, sí, hija. sí, definitivamente, definitivamente, y yo creo que algo que podemos rescatar totalmente de aquí es sacar la casta, ¿no? Como dices tú, o sea, tienes hambre, órale, y a veces esos momentos de crisis son los únicos que te mueven a sacar lo mejor de ti, porque si no trabajas, no comes literalmente, pero te hacen darte cuenta del potencial que tienes, ¿no? O sea, de lo que eres capaz de hacer, sobre todo en los momentos más críticos. Y justamente te quería preguntar a ti, ¿qué haces en una crisis? O sea, yo me acuerdo que de chiquita, pues sí nos tocó vivir, bueno, como siempre he sido empresario, bueno, desde que yo tengo vida, sí sé que nos ha tocado vivir varias crisis y me gustaría que compartieras también cómo hemos vivido esas crisis, cómo le hiciste tú como papá, pues para un poco la duda de los papás a veces es, ¿qué les digo? ¿No? ¿Qué les digo cuando hay crisis? ¿Les digo, no les digo? Seguimos viviendo como si no pasara nada, seguimos gastando igual. ¿Cómo manejar un momento de crisis, tanto en tu trabajo, como, o sea, tanto de cara a tu trabajo como de cara a tu familia? Mira, yo creo que cuando hay una crisis, punto número uno, la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Las noticias, te vas enterando. O sea, estamos hablando por un lado, de crisis, digamos, oficiales, ¿no? Porque puedes tener una crisis dentro de tu empresa, dentro de tu negocio. Pero cuando hay cualquiera de las dos, yo creo que lo más importante, primero, por el lado de los empleados, pues hacerles ver que la cosa está difícil, hacerles ver que que nos vamos a tener que apretar el cinturón, que tenemos que trabajar más, que a lo mejor vamos a cobrar menos, pero que tenemos que salir adelante, ¿no? Y con los hijos, pues es el mismo caso, es decir, ¿sabes qué? Pues ahorita sí te hacen falta tenis, pero los tenis se pueden esperar un mes. Oye, pero es que ya están muy viejitos, pues sí, ahorita están viejitos y va a haber que esperarnos. O sea, lo dices de una manera fría, pero como papá te cuesta mucho trabajo. Voy a platicar una experiencia fuerte, que para mí fue muy fuerte. Cuando Valeria era chiquita, teníamos otra crisis para variar, muy poco trabajo, no teníamos dinero, y Valeria se enfermaba mucho. Y entonces, pues un día llego a la casa y me dice Nena, mi esposa, oye, pues fíjate que pues Valeria está muy enferma, pues llévala al doctor. Pues no tengo dinero para llevarla al doctor. Y ese no tengo dinero para llevar al doctor, para uno es muy frustrante y para uno se siente chinche, porque dices, ¿cómo es posible que tengo un negocio, tengo una carrera y no tengo ni siquiera para llevar a mi hija al doctor, ¿no? Entonces te sales de la casa molesto, fastidiado, pues, pero con ganas o con la necesidad de conseguir dinero para el doctor. Hace lo que sea, vende lo que puedas y llegas a la casa contento con tus 200 pesos para llevar a la niña al doctor y de ratito otra vez la misma. ¿Y ahora qué? Pues ¿y ahora con qué compro las medicinas? Híjole, eso es bien frustrante, es muy triste
tener que vivir eso, y eso pues te hace salir adelante. Les platico ya nomás de forma rápida. Se enfermaba tanto que un día unos amigos nos dijeron, oye, pues a tu hija hay que operarla, pero sabemos que no tienes dinero. Nos vamos a conseguir un amigo que la opera de gratis en el Seguro Social. Consigue quien te da de alta en el Seguro Social y la metemos ahí. La operaron. El doctor tipazo dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, sé que no tienes dinero, la vamos a operar. Lo operó y terminando la operación, me regresan a mi niña toda borracha por la anestesia, obviamente. Era una operación de anginas. Y le digo, me dice, bueno, pues ya operé a tu niña, aquí está, ya llévatela. ¿Y ahora qué hago con ella? Pues compran una nieve de limón. Y entonces voy con los amigos, estaba tu mamá esperándonos en la sala de espera. Y los mismos amigos que nos había recomendado el doctor. Y yo con mi niña en los brazos. ¿Y qué te dijo el doctor? Pues que hay que comprarle una nieve de limón. Bueno, dice tu mamá, pues dame dinero. No tengo. O sea, no tenían ni para la nieve de limón. Entonces, imagínense cómo se siente uno después de, pues con la responsabilidad que tú tienes, ¿no? Y estos buenos amigos, me acuerdo que la amiga dijo, no te preocupes, yo se las disparo, vámonos, yo los echo un raid a la casa y vamos y compramos la nieve de limón. O sea, como detalle de los amigos, mis respetos, siempre hay gente que te quiere, siempre hay gente que te tiende la mano, pero desde el punto de vista personal, híjole, es súper doloroso, te sientes inútil, te sientes que no la haces, porque no puedes comprar ni una nieve de limón. Pero volviendo al punto de las crisis, ¿no? Esos son los que te hacen sacar la casta. Ahora con la pandemia, Arturo, mi hijo, decía, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos queda otro, hijo, más que ponernos a trabajar. No hay crisis que soporte 14 horas de trabajo diario. Entonces, hay que salir y no hay que aflojarle. Yo así lo veo. La verdad es que a mí me queda súper grabada esta frase, ¿no? No hay crisis que soporte 14 horas de trabajo, y algo que me da mucha seguridad cuando la recuerdo es, o sea, crisis, como dices tú, crisis externas o crisis personales, pero me da mucha seguridad porque sé que son pasajeras, ¿no? Y sé que después de darle y meterle el hombro y va a salir y tú vas a tener la satisfacción de haber salido victorioso de la crisis, ¿no? De haberlo superado, de haberlo soportado, de haber logrado. Yo creo que muchos papás, y no solo papás, sino muchos adultos, personas que lo escuchan, pues de repente sí sientes como que, híjole, ¿no? O sea, yo no quiero, ¿no? Yo no quiero sufrir, yo no quiero que a mí me pase, yo no quiero, pues sí, como que suena muy romántico, pero pues yo no, ¿no? Y a veces sí nos podemos proteger de las crisis, pero a veces son inevitables. Y yo creo que estos consejos, al menos a mí, me han ayudado mucho. Sin duda, pues creo que no, en definitiva no he tenido las circunstancias que has vivido tu papá, porque no he tenido ni siquiera una familia, entonces no experimento eso. Correr riesgo, pues como quiera, ¿no? Yo lo cuento que por eso tomé la decisión de emprender, porque todavía no tenía familia y pues no afectaba más que a mí, ¿no? Pero en definitiva, cuando tienes ya el reto y la responsabilidad de una familia, pues sí se convierte en un compromiso más grande, pero que creo que has podido transmitir muy bien, que sales mejor, ¿no? De una crisis sales y puedes salir mejor de cómo estabas antes. Sí, definitivamente. Definitivamente sales porque ya agarras vuelo, ¿verdad? Agarras vuelo de trabajo, de tenacidad, siempre se te vienen nuevas ideas a la cabeza. Creo que las crisis nos ayudan porque te hacen más creativo, ¿sí? Porque si no, como les dije hace ratito, si nunca habías vendido tamales, pues ahora vendes tamales, ¿sí me explico?
algo que tenías a la vuelta de tu casa y no se te había ocurrido a ti. Y a ver, para no terminar tan triste la historia de la enfermedad, ¿qué podrías decir? O sea, después de no tener ni para la operación, ¿qué podrías decir que sacaste de positivo? O sea, una buena noticia de una crisis. Cuéntanos algo que objetivamente digas, valió la pena, ¿no? Y sí se puede y vamos por más. Fíjate que normalmente fue una crisis. Una vez uno de mis hermanos me dijo, bueno, ¿tú cómo le haces para que siempre en épocas de crisis te vaya bien? Entonces, sí. Entonces, pues solamente, pues igual, trabajando y créanmelo, mientras hagamos lo que a nosotros nos gusta hacer, no tendremos que trabajar. Pero simplemente dedícate a lo que te gusta hacer apasionadamente y los resultados se van dando poco a poco. ¿Verdad? Como digo, nosotros somos hijos de la crisis nosotros, ¿no? O sea, les digo, yo desde el 82 estoy peleándome con las crisis, pero sigo aquí y seguimos comiendo de aquí, gracias a Dios, y ahora comen 35 familias 3 veces al día, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí está el beneficio que Dios nos ha permitido mantenernos, ¿sí? Y luchar por eso bien. Yo lo veo como positivo, no lo veo como una experiencia triste, ¿eh? Para nada. Yo lo veo como una oportunidad de luchar y créeme lo que cada que hemos tenido algún crecimiento dentro del negocio. Pues en definitiva, bueno, ya saben de dónde saco mi contenido. Prácticamente mucho, o una gran parte es de lo que mis papás me enseñaron con su vida o con sus palabras. Y justamente lo que yo repito mucho es: emprende en algo que te apasione, no estés buscando el negocio millonario, busca tu pasión. Y si haces tu pasión, vas a hacer el negocio millonario. Pero bueno, yo creo que si les gusta este capítulo, que yo creo que sí, podremos grabar muchos más capítulos. Me encantaría compartir muchos más capítulos con ellos, porque es de ellos de quienes más he aprendido. Y aquí voy a hacer un paréntesis, o sea, tampoco nuestra relación papá-hija, voy a hablar nada más de la mía, no de los demás, pero tampoco ha sido miel sobre hojuelas. O sea, también discutimos y también debatimos y también pues de repente nos entristecemos y luego nos enojamos. Vamos, o sea, no, todo lo que estamos contando aquí no es, y todo lo que he aprendido, ¿no? Pues no es que ha sido así todo como florecita, sino como una relación normal, que como dijo mi papá, pues va evolucionando, y uno como hijo también va creciendo, va madurando y va teniendo sus propias ideas que pones a prueba, ¿no? Como a él le tocó hacerlo con mi abuelito en su ocasión. Entonces, bueno, pues ya luego platicaremos más de estas historias, pero en definitiva yo creo que todos tenemos pues un gran tesoro en nuestros papás, y a pesar de que pudiéramos tener experiencias negativas, porque nadie es perfecto y no existe ningún papá perfecto y ningún hijo perfecto tampoco, todos podemos sanar esas heridas y todos podemos sanar la relación que tenemos con ellos, ¿no? Sobre todo sanarla si no puedes ponerte de acuerdo con él, si no puedes hacerlo contigo, que a veces son esos casos, no vale, pues mi papá desapareció, mi papá falleció, mi papá ya se fue, no me puedo ni siquiera reconciliar con él. Siempre hay maneras, y lo vamos a ver en otro podcast acerca de las heridas. Siempre puedes sanar la relación interna que tengas con ese papá, ¿no? Para superarte, ¿no? Yo estoy segura de que mi papá también tuvo sus momentos con mi abuelito, también se enojó, también sintió tristeza, también, y sin embargo hoy a los 90 y ¿cuántos? 6. 96 años de mi abuelito,
y 65 de mi papá, pues se siguen amando, ¿no? O sea, sigue habiendo una relación de amor entre ellos. Entonces, eh, papá, ¿tú qué les dirías a los hijos que no sienten el apoyo de sus papás? Yo creo que, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que todos los papás hacemos nuestro mejor esfuerzo por darle lo mejor a nuestros hijos. A veces, como hijos, no te das cuenta del esfuerzo que hace el papá por darnos lo que nos da, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, no comprendemos el por qué muchas veces el actuar de uno como papá con los hijos, no nos damos cuenta que es formación, ¿sí? Entonces, yo lo que les puedo decir es que los papás nos quieren, ¿sí? Nos quieren. Yo hace ratito, y ahorita que estabas hablando, Valerie, perdón, muchachos, ahorita que estabas hablando decía, yo creo que me oí o me oigo como si mi papá fuera bien gacho, ¿no? Bien malo, como cuando dije, si no trabajas, no comes. Créanmelo que en ningún momento yo lo sentí agresivo. Entonces, yo seguro que él lo hizo con la intención de decir, ¿sabes qué, hijo? Pues hay que luchar para salir adelante, ¿verdad? Y si algún día quieres formar una familia, pues tienes que sacar la casta y que luchar para sacar la familia adelante. Entonces, yo creo que no, muchas veces es muy común que los hijos no entendamos la educación que nos dan los papás. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de los papás, ¿sí?, lo hacemos por el bienestar de nuestros hijos. Y la mayoría de los papás hemos vivido una carencia, principalmente aquí en México, ¿no? Lo que hablamos hace ratito. Ha habido crisis, ha habido carencias, ha habido limitaciones, ¿verdad? Y eso es obvio, lo transmitimos a los hijos, ¿verdad? Porque yo creo que sí es muy importante, hijos, cuando les digamos de veras no hay, no es porque no te quiero dar, es porque de veras no hay, ¿verdad? Entonces, a comprender y a valorar el esfuerzo que hacen nuestros papás para sacarnos adelante. Y cuando es el apoyo, por ejemplo, para algún proyecto que no implica lo económico. Bueno, yo creo que, mira, ahí hay proyectos, y tú lo sabes, yo los dejo que ustedes lo desarrollen. O sea, puedes tener mi apoyo moral, yo puede ser que no comparte el mismo proyecto, pero algo que yo he aprendido también es que los proyectos que yo los veo viables, o que yo no los veo viables, perdón, no quiere decir que no lo son, ¿sí? Entonces yo ahí sí puedo decir, pues adelante, si tú crees en tu proyecto, pues échale ganas, ¿verdad? A mí no me parece que sea el gran proyecto como tú lo ves, ¿verdad? Pero pues yo todo esto lo remonto mucho a mi vida, ¿no? O sea, yo soy diferente a mis demás hermanos, ¿verdad? En ese sentido. O sea, ahí me decían, juega básquetbol, y no, yo no quiero jugar básquetbol, yo quiero jugar fútbol, ¿verdad? Y estudia contabilidad, no, yo no quiero contabilidad, yo quiero ingeniería. Yo era muy contreras, pero no por llevar la contraria, ¿sí? Entonces me dieron esa libertad, ¿sí? Me dieron esa libertad de seguir mis sueños. Entonces, al igualmente yo te diría, ¿sabes qué? Hay que dejar que los hijos, ¿sí?, lleven adelante sus sueños. Mientras sea una forma lícita de ganarse la vida, adelante, ¿no? No podemos esperar que los hijos salgan como uno quisiera que salieran, hicieran lo que uno les gustaría, ¿no? A mí me gustaría que mi hijo fuera ingeniero y él quiere ser chofer. Genial. Si quiere ser chofer y quiere ser un buen chofer, decirle, ¿sabes qué, hijo? Échale todas las ganas del mundo y ahorita vas a tener un camión y mañana vas a tener una flotilla. Ahorita vas a trabajar de chofer y ahorita vas a tener una flotilla. Y seguramente lo va a tener, porque lo que haga lo va a hacer con pasión. Entonces, invitarlos a nuestros hijos a que hagan las cosas con pasión, a lo que a ellos realmente les gusta. Sí, y yo creo que ahí
digo yo que me sé la historia, ¿no? Esto de que jugaras básquetbol, por ejemplo, pues era porque mi abuelito jugaba básquetbol, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, y digamos, y ni fuiste basquetbolista, ni fuiste empleado, ni estudiaste contabilidad, pero eso tampoco te hace sentir, pues te hizo sentir menos querido, ¿no? Claro. Claro, porque me dieron mi libertad para hacer lo que yo quería. Y eso yo lo aprendí ahora con mis hijos. Mis hijos no les gusta mi negocio, pues no estoy triste, no estoy frustrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen su libertad para hacer lo que a ellos realmente les gusta. Entonces yo creo que ni como hijos ni como papás debemos sentirnos mal de que no siguen nuestros pasos, ¿no? O sea, como digo, mientras sea ganarse la vida de una forma digna, ¿verdad? Yo creo que es bueno. Papá, yo creo que ha sido un podcast padrísimo, que daría para muchísimos más. Lo estamos grabando con motivo del Día del Padre acá en México. Entonces, pues algún mensaje que quisieras compartir con los papás y con los hijos en este día, ¿qué mensaje les dejarías para que disfruten pues tanto su paternidad dentro de, yo creo que, no sé, quizá a ti no te tocó así, no sé, pero yo siento que ahora está muy idealizado el papel del papá y también de la mamá. eh, Como que buscamos ser papás perfectos, mamás perfectas, y eso no existe, ¿no? Y por otro lado, pues también hijos que yo creo que como hijos y mientras más inmaduros, eh, más frecuente, pero también esperamos como el papá ideal, ¿no? O la mamá ideal. Pero nosotros tampoco somos los hijos ideales. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar para disfrutar este Día del Padre y en general nuestra relación con nuestros papás y con nuestros hijos? Bueno, pues yo creo que más que nada primero entender, bueno, como hijos darse cuenta que los papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y que inclusive a veces es doloroso tener que limitarlos, aunque tú sabes que tú puedes y que tú pudieras dar más, pero sabes tú que dentro de su formación no es lo más sano. Y para los hijos, pues que entiendan que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para ellos. Nosotros trabajamos para formar esa familia y que si no damos más, sabemos que es por su bien, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros como papás nos damos cuenta del tipo de hijo que vamos teniendo y sabes cuándo puedes aflojar un poquito más y cuándo tienes que apretar más. Yo sí soy de la idea de que enseñemos a nuestros hijos a luchar por nuestros sueños, que no pasa nada, o sea, algunos que vivimos carencias quisiéramos darle todo, pero ya con el paso de los años te vas dando cuenta que realmente no es sano dar todo. Es más sano enseñarlos a luchar por lo que enseñarlos a luchar por lo que ellos quieren. Y yo creo que vamos a tener hijos más felices. Porque al ratito van a volar y ya nomás como último voy a platicar una experiencia que yo viví también cuando era niño. Yo vivía en una casa antigua, vamos a decirlo así, de techos muy altos. Y en primavera llegaban las golondrinas y hacían sus nidos. Y en una ocasión vi que se cayó un pollito, un pajarito del nido y lo iba a recoger. Y recuerdo que mi mamá me dijo, no, déjalo. La mamá los avienta del nido para que aprendan a volar. Después ella viene y lo sube. Y yo no le creía a mi mamá. Yo más bien pensé que mi mamá era mala, ¿no? Porque no quería que ayudara yo al pajarito. Y me sentó ahí a un lado y me dijo, mira, observa. Y a mí eso me dejó mucha experiencia de vida ya más grande, ¿verdad? La mamá pájaro, o el pájaro mayor, no sé qué era, lo aventaban al nido a volar, aventaban del nido al pajarito, a la golondrinita, para que aprendiera a volar. Y se daban sus sopapos, ¿verdad?
Entonces yo creo que así es la vida. Yo creo que así es la vida. Esa experiencia me dejó también muy marcada. Decir, ¿sabes qué? Pues sí, te tienen que aventar a volar. Te vas a caer, te va a doler, pero no es porque tu mamá pájaro sea mala, ¿sí me explico? Sino que te está enseñando a volar. Entonces, como papás, que no nos dé miedo que nuestros hijos se tropiecen, ¿verdad? Y que se caigan. Y como hijos, no somos tan malos como a veces los amigos nos hacen ver, ¿no? Como dicen, ¿cómo es que tu papá no te da? Sí, sí tiene, pero no quiere, es un egoísta. Pues no es egoísmo, es formación. Papá, muchísimas gracias. Creo que fue la mejor manera de terminar este podcast. No quiero meter más, poner ni una coma más, porque ha sido excelente la analogía, la historia, y creo que se nos queda muy grabada a todos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este podcast. Gracias, papá. Espero que sea la primera de muchas grabaciones que compartamos. Y pues bueno, déjenos ahí sus comentarios en las redes sociales para saber qué les gustó, qué más les gustaría saber. Y feliz Día del Padre a mi papá y a todos los papás que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Valerie. Sean felices. Bye.